13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentan Calidad de Vida. Poco se sabe del mal de Parkinson. Esta enfermedad es un trastorno degenerativo del cerebro que con el tiempo puede derivar en una discapacidad progresiva. Si bien aún se desconocen las causas, existen síntomas que podrían hacer sospechar de su existencia. Problemas de sueño, olfato y estreñimiento severo nos dan una pequeña voz de alerta de la existencia probable del mal de Parkinson. Nuestro tema de hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas Canal 13C. Esta semana tenemos un invitado, es el doctor Pablo Venegas. El doctor Venegas es profesor de la Universidad de Chile y trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, es neurólogo. Él estudió en su pregrado en la Universidad de Chile, la beca de neurología también en la universidad. Posteriormente se fue a Alemania, donde hizo toda la especialidad en cirugía estereotáxica para la enfermedad de Parkinson, y actualmente es profesor y trabaja en esa institución, donde yo también trabajo. Pablo, primero que nada, cuéntanos, ¿qué es lo que es el mal de Parkinson? Bueno, esta enfermedad es una enfermedad degenerativa del cerebro. ¿Qué significa degenerativa? Que a ciertas neuronas van muriendo de manera paulatina y progresiva, y que afecta a la población de adultos y adultos mayores. Su incidencia, su inicio, el promedio es a los 60 años y su prevalencia en realidad va aumentando con el transcurso de los años. Es por tanto esperable que en nuestro medio, en todo el mundo, en realidad la enfermedad cada vez sea más prevalente, dado que el envejecimiento de la población nacional y mundial. Así las tasas de incidencia, si uno toma toda la población, independiente de su edad, es un 2 por 1000. Ahora, si uno toma el subgrupo de 60 años o más, afecta al 1% de la población. O sea, de cada 100 personas mayores de 50 años, uno tiene Parkinson. Así es, así es. Yeah. Y es esperable que esa tasa vaya aumentando, el número absoluto de pacientes vaya aumentando en la medida que envejecemos. De acuerdo a no hay un estudio a nivel nacional chileno de prevalencia de Parkinson, pero si uno extrapola esta cifra y con el último censo nacional, uno esperaría que en Chile hubiesen en torno a 45.000 personas con Parkinson. Yeah. 45.000 es cualquier cantidad. Es cualquier cantidad. ¿Y claro. se sabe más o menos por qué se produce esta enfermedad? En realidad todavía no hay una explicación fehaciente, así demostrada, pero sin embargo hay hipótesis que la relacionan con tóxicos ambientales. Como toda enfermedad, en realidad hay un factor genético, hereditario, y un factor ambiental. El factor genético pesa harto en personas que inician su enfermedad bien precoz, es decir, aquellos que parten su enfermedad antes de los 45 años, ahí habitualmente es hereditario. Y son familias de personas con enfermedad de Parkinson. ¿Y dentro del universo qué porcentaje es hereditario? 10%, así con una herencia marcada. Padre, hijo, abuelo. Exactamente. Y el 90% más bien es más bien de inicio tardío. Y en estos casos se piensan que es más bien un factor ambiental el que lo gatilla. Se piensa esto porque la enfermedad tiene una prevalencia mucho más alta en población rural, son los factores de riesgo, ruralidad, beber agua de pozo o ciertas ocupaciones de riesgo como es trabajar con pesticidas, herbicidas, los mineros también son grupos de riesgo. Y hay algunos estudios que demuestran que estos pesticidas, herbicidas son capaces de gatillar la enfermedad en población que tiene cierta susceptibilidad. Ahora, curiosamente, uno podría decir por lo tanto que estos son los factores de riesgo de la enfermedad. Curiosamente hay factores protectores, curiosamente digo porque quizás para lo único que podría interpretarse como positivo el tabaco es para esto. Los fumadores hacen menos Parkinson. Evidentemente en la suma de riesgo no es para nada plausible plantear que sea bueno fumar. Pero el fumar es un factor protector. A lo mejor la nicotina tiene alguna relación con la dopamina, ¿no? Absolutamente. La nicotina, se ha visto que hay receptores de nicotina
en todo el cerebro y en particular en las áreas que se ven afectadas en enfermedad de Parkinson y tendría un rol protector. Otro factor protector es el consumo crónico de antiinflamatorios no esteroidales, que también por otro lado son nocivos para el riñón, para el estómago, etc. Pero existen estos, es decir, el grupo de riesgo es la población mayor y que tiene un antecedente de un familiar de primer grado afectado, más aún si es joven, si ha vivido en el campo, bebido agua de pozo o tiene alguna ocupación de riesgo. ¿Cómo se empieza a esta enfermedad a manifestar, digamos? El diagnóstico así como clásico es básicamente con lo motor, y dentro de eso lo más característico es el temblor de reposo, que es un temblor que aparece cuando las manos están descansando, no cuando hace un acto, que la gente siempre tiene el temor de que toma un vaso o una cuchara y tiembla. Eso en realidad no es propio de Parkinson, puede ser otra enfermedad. El Parkinson da un temblor de reposo cuando la mano está descansando. Bueno, da temblor de reposo, da rigidez, da lentitud de movimiento, pero estas manifestaciones motoras no son las únicas y en realidad son tardías. Hoy sabemos que cuando aparecen estas manifestaciones motoras, la enfermedad de Parkinson ya lleva un largo tiempo en un estadio llamado ahora premotor. Y en este estadio prealteración de los movimientos. Prealteración antes de que aparezca el temblor, la rigidez, que es cuando se hace el diagnóstico, han pasado entre 10 y 15 años desde que el proceso patológico de enfermedad de Parkinson se inició. ¿Cómo uno podría detectarla ahí? Es difícil, es muy difícil, pero hay algunos síntomas que orientan, que son los síntomas no motores, no de trastorno del movimiento. Y dentro de estos, los más específicos de enfermedad de Parkinson son el trastorno del olfato, es decir, oler mal. A ver, ¿qué es lo que llamas tú oler mal? Por ejemplo, es una alteración, las personas con Parkinson tienen una severa alteración del olfato. Esto es, por ejemplo, hay gas, llega la familia, encuentra olor a gas y la persona no se ha dado cuenta. O sea, una disminución de la sensibilidad del olfato. Una disminución importante. No una hiperexcitación. Bueno, los pacientes con Parkinson tienen esta falla de olfato antes de que aparezca el temblor. O sea, les baja la sensibilidad del olfato. Baja la sensibilidad del olfato, sufren de una constipación severa. Constipación es no poder ir al baño. Una estitiquea, así marcada. Y tienen algo bien curioso, que es un trastorno que se llama, el nombre técnico es trastorno conductual del sueño REM. ¿Qué significa esto sencillamente? Así en palabras castellanas. Palabras castellanas significa que cuando uno está durmiendo y tiene actividad onírica y está soñando, lo normal es que el cuerpo esté en relajo completo, en atonía, digamos, sin moverse. Las personas con Parkinson suelen actuar sus sueños. Es decir, si sueñan que están jugando fútbol, tiran una patada, hablan dormidos. Ahora, si uno suma estos factores... Espérate un poquito, sí. A ver, yo te digo que en mi casa somos 9 hermanos nosotros, y en la noche mi casa es la casa de los espíritus, porque de repente paseamos todos los hermanos en la noche paseamos y hablábamos unos con otros dormidos, así que, y no hay ninguno con Parkinson hasta el momento. Claro, ahí hay que hacer la diferencia en realidad con el sonambulismo, que sí. El sonambulismo se da más bien, claro, es un cuadro crónico que viene habitualmente desde la infancia o adolescencia. En cambio, esto suele aparecer ya en la adultez. Yeah. Por sí solo no es o sea, si alguien actúa sus sueños, uno no podría decir usted va a ser un Parkinson. Sí. Ahora, si esa persona actúa sus sueños, sufre de una estitiquez severa, tiene un mal olfato y tiene algunos de estos factores de riesgo que antes mencionamos, bueno, esa persona empieza la sospecha. Empieza la sospecha ya más marcada. Existen ahora algunas terapias que son neuroprotectoras, es decir, que intentan evitar la progresión de la enfermedad, y algunas sí han demostrado efectividad. Este es un tema así todavía muy controvertido en el tema de neurología, pero hay algunos fármacos que ya han demostrado que pueden evitar la progresión. Entonces, si uno lograra llegar en esta etapa y darle un fármaco en ese momento, detiene el proceso que después puede llegar destructivo, digamos. Dentro de estos exámenes son algunos exámenes de medicina nuclear que se marcan las neuronas de la zona del cerebro que se ve afectada en Parkinson, se marcan con una sustancia radioactiva y después con un examen, con un computador, se mide la radioactividad. Perfecto. Entonces uno infiere que si encuentra más radioactividad hay más neuronas y por lo tanto hay menos muerte neuronal. Estos exámenes se hacen pero son costosos, son muy costosos
y estas sustancias radioactivas no están siempre disponibles en nuestro medio. Entonces algo mucho más sencillo que se puede hacer es un test de olfato. Por supuesto, una entrevista estructurada primero, buscando estos factores de riesgo, un test de olfatos y una ecografía. Curiosamente aquí, teniendo disponible en nuestro medio resonancia, escáner, exámenes de alta sofisticación, para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es más útil una ecografía transcraneal, una ecografía al cerebro. Increíble. Te detengo un minuto, Pablo, que vamos a hacer un break comercial, pero antes los invito a ver un consejo de Merck Serono. Frecuentemente la diabetes pasa inadvertida debido a que sus síntomas aparentan ser inofensivos. Una prematura detección y tratamiento de la diabetes pueden disminuir la posibilidad de desarrollar complicaciones. Algunos de los síntomas de la diabetes incluyen orina frecuente, sed constante, hambre excesiva, pérdida de peso inexplicable, aumento de fatiga y debilidad y visión borrosa. Si presenta uno o más de estos síntomas de la diabetes, consulte a su médico inmediatamente. Este es un consejo de Merck Serono, líder en antidiabéticos orales. Estamos de vuelta a nuestro programa, pero antes los invito a ver una solución innovadora de 3M. El fonendoscopio ha sido un instrumento clave para los diagnósticos médicos por más de 190 años. Y en este contexto, 3M nos presenta el nuevo fonendoscopio electrónico Littmann 3200, que viene a formar parte de una nueva generación de fonendoscopios de última tecnología. Littmann Electrónico 3200 permite comunicar el fonendoscopio con su computador personal vía Bluetooth mediante el software Sargis, permitiendo con ello la visualización en tiempo real y registro del procedimiento de auscultación del paciente. Otro de los beneficios del fonendoscopio es la amplificación del sonido hasta 24 veces, permitiendo, entre otras cosas, examinar sobre vestimentas delgadas. Además, tiene la capacidad de reducción del ruido ambiental en un 85%. Littmann 3200 fue seleccionado como el producto más innovador del año 2009 en el área de salud, de acuerdo a la revista Popular Science. Fonendoscopios Littmann entregan la mejor auscultación para obtener el mejor diagnóstico. De vuelta en el segundo bloque con el doctor Pablo Venegas, neurólogo de la Universidad de Chile, que estábamos conversando del tema del Parkinson. Pablo, yo te voy a invitar a que tú puedas responder una pregunta que nos hace nuestro público en la calle. Doctor, ¿cuándo uno tiene que sospechar que tiene mal de Parkinson? Bueno, algo hemos mencionado, pero yo me preocuparía en particular si existe algún familiar de primer grado afectado y tiene alguno de los siguientes síntomas que hemos mencionado: baja de olfato importante, estitiquez severa y actuar los sueños, trastorno del sueño. Si alguien tiene estos síntomas, puede que no necesariamente va a tener una enfermedad de Parkinson, pero debe consultar a un neurólogo. ¿Por qué se produce el mal de Parkinson? ¿Qué es lo que sabemos? Así en forma muy simple. En forma muy simple lo que sabemos es que hay una estructura del cerebro, un núcleo, lo llamamos. ¿Tú puedes mostrar? ¿Tienes un dibujo que aquí hay un dibujo en que podemos mostrar. Estamos viendo una imagen de una resonancia. Es como si se hiciera un corte aquí en la cabeza. Así. Un corte exactamente axial en el plano horizontal. Y donde está este zoom, que se ve esta figura tipo mariposa, es una estructura del cerebro que se llama mesencéfalo. Y para ser específico, en esta zona está la sustancia nigra, área del cerebro que se ve afectada en Parkinson, que empieza a morir por las causas que ya hemos mencionado, por los factores de riesgo. La sustancia negra. La sustancia negra. Esta sustancia negra lo que hace es producir dopamina, una sustancia química dopamina que modula los movimientos, y por eso su falta se traduce en un trastorno del movimiento. Había mencionado algo de estos exámenes que uno puede hacer. Esta resonancia, por ejemplo, uno podría catalogarla de normal. Sin embargo, si se hace una ecografía, ¿qué es esto? Es como el zoom de esta zona. Como pueden ver, se sigue viendo la imagen de mariposa. En las personas con Parkinson se ve un área hiperecogénica. O sea, demasiado brillo, digamos. Está muerta. Esa área, claro. ¿Por qué brilla a la ecografía?
es por depósito de hierro. Dentro del proceso patológico de la enfermedad se depositan trazas, pequeñas cantidades de hierro en esa zona, y es esto lo que brilla a la ecografía. Muy parecido a lo que pasa en el cáncer de tiroides, que pequeños depósitos de calcio dentro de un nódulo, la sospecha es muy alta de cáncer papilar, a la ecografía también. Claro, las microcalcificaciones. Claro. Aquí vemos estos hierros, son trazas evidentemente, no es que alguien tenga una cantidad importante. Y eso es lo que uno permite hacer el diagnóstico. Bueno, al faltar esta sustancia química, dopamina, que es lo que produce esta zona del cerebro, la sustancia negra, aparece el trastorno del movimiento y aparecen estas otras manifestaciones no motoras. Y eso ya no puede regresar, una vez que se instala ya... Desgraciadamente, una vez que se instala, ya ese grupo de neuronas murió y no se puede recuperar. Lo que uno hace es, con la terapia, en realidad, el objetivo de la terapia sería dos, en términos generales. Uno, el remanente de neuronas que todavía sobrevive en esta zona, evitar que siga muriendo, y para eso esta es la terapia neuroprotectora, medicamentos básicamente, y reemplazar la dopamina que falta con otras sustancias que se transforman en dopamina. Yeah. La más conocida y la más disponible es la levodopa. La levodopa es un fármaco que uno lo administra y se transforma en dopamina en el cerebro y viene a reemplazar esta sustancia que está carente. La levodopa tiene una historia bien particular, bien interesante, porque en realidad hasta el año 68 no existía una terapia farmacológica para el Parkinson, no habían remedios para el Parkinson. Y unos investigadores de origen alemán y suizo, en la búsqueda de un hipotensor, de un remedio para bajar la presión arterial, encontraron casualmente la levodopa, que la usaron en algunos pacientes con Parkinson y demostraron el efecto notable que tiene. Como todas las cosas intuitivas, es una intuición racional. Es una intuición racional. Es una intuición, sí. Tú sabes que la intuición viene del subconsciente. Claro. La mayoría de los grandes descubrimientos del ser humano no vienen del consciente, son del subconsciente. Y los genios políticos, otra cosa, son aquellas personas que extraen del subconsciente y llevan al consciente cosas que estaban en el alma de todos nosotros, que uno dice, pero eso yo lo estaba pensando también, pero surge en ese momento. Claro, tienen la genialidad. De poder sacarlo del subconsciente al consciente. Exactamente. Bueno, y ahí recién, entonces tiene 40 años el tratamiento farmacológico para el Parkinson, y esta enfermedad evidentemente ha existido desde siempre. Es decir, el tratamiento es muy novedoso. Y yo diría que el tratamiento farmacológico actualmente tiene un relativo buen pronóstico, la enfermedad, más aún que esta patología se incorporó desde el 1 de julio de este año al auge, lo que ha permitido, digamos, masificar la disponibilidad de fármacos que no son baratos, desgraciadamente. No son baratos, digamos, una terapia promedio, estamos hablando en términos de 100.000 pesos mensuales, que no es barato, digamos, para nuestra realidad. Muchas personas van a los consultorios públicos, no porque no tengan plata para ir al doctor, porque en términos concretos un bono FONASA nivel 3 o una consulta no es una cosa impagable. Lo que no es pagable son los fármacos, los remedios. Exactamente. Entonces las personas hacen cola en los consultorios por un problema de acceso a los remedios, no porque necesiten un doctor. No sé si me... Así es, absolutamente. Entonces esto dar medicamento puede resultar un ahorro en economía por otro lado. Exactamente. Yo creo que así, bueno, la canasta UGE se planteó dentro de un grupo, digamos, de nuestra sociedad de neurología, la planteó el Ministerio el año 2008, y en realidad el Ministerio recogió exactamente esto, no tanto las atenciones médicas, el control, sino más bien el fármaco. Exactamente. También cabe mencionar ahí la cirugía, creo yo. Eso te iba a preguntar. Tú fuiste a Alemania y te especializaste en el tratamiento quirúrgico del Parkinson. ¿Qué hay de nuevo en eso? El tratamiento quirúrgico tiene su lado muy positivo y su lado negativo también, como todas las cosas. El lado positivo es que en general es un buen tratamiento, no detiene el progreso de la enfermedad, es un tratamiento de alivio. Si alguien tiene síntomas moderados a severos y no pueden ser controlados con remedios, puede operarse. Sin embargo, tiene riesgos también.
Lo que se hace es, así como veíamos que habían ciertas estructuras del cerebro que estaban funcionando poco, esto por una cadena de eventos que es más o menos complejo de explicar, gatillan que haya otra área del cerebro que funciona en exceso. Lo que hace la cirugía es lesionar a esa área del cerebro que funciona en exceso, y de manera tal que vuelve a equilibrar la situación y el paciente se alivia sintomáticamente. Ahora, ¿cómo se logra lesionar esa estructura del cerebro? Con un procedimiento que se llama cirugía estereotáxica. ¿Qué es cirugía estereotáxica? Es una cirugía de precisión basada en coordenadas espaciales. ¿En qué consiste esto? Que al paciente se le coloca un marco, una estructura, un marco fijo al cráneo, y por coordenadas en los 3 ejes del espacio, un computador lleva precisamente, le dice al cirujano: usted tiene que introducirse tantos centímetros en este eje, este otro. Es un navegador en el fondo. Es un navegador, exactamente. Ahora, en este procedimiento puede ocurrir un accidente, evidentemente se puede lesionar una vena, una arteria. Entonces la cirugía suele reservarse para casos más bien refractarios, resistentes al tratamiento médico. Con el doctor Marco Babor nosotros hicimos, y Marco fue el gran impulsor de esto, y se requería un ingeniero en la salita al lado. Nosotros operamos varios pacientes de cirugía de base de cráneo, y en cirugía de base de cráneo era muy importante saber hasta dónde llegar, hasta el cerebro, hasta qué punto llegar en los tumores de base de cráneo. Y lo hicimos en varias oportunidades. Es complejo, no es fácil. Se requiere un ingeniero que esté ahí al lado. No es una cosa, es una cosa bastante compleja. Ahora, por este mismo procedimiento se puede instalar, porque lo que está en boga ahora es las células madre. Hemos hablado de que hay un área del cerebro que muere irremediablemente en esta enfermedad. Las células madre son células con la capacidad de diferenciarse, de transformarse en cualquier célula, digamos, en estricto rigor. Y uno esperaría que si uno la instala en el cerebro, en estas áreas, se diferenciaran, se transformaran por el ambiente en que se colocan hacia las neuronas que están. Es una terapia prometedora, pero también hay que decirlo que está en desarrollo experimental. Absolutamente experimental. Yo diría que las esperanzas actuales las tenemos, por supuesto, en esto a largo plazo, pero en el corto plazo el tratamiento farmacológico en los últimos 10 años ha dado un salto así importante, y el Parkinson actualmente no es la tragedia que antes solía uno pensar que era, y que al paciente uno le dice tiene una enfermedad de Parkinson y es como un cáncer, o peor que un cáncer, lo sienten, que un cáncer maligno, y no es así actualmente. Actualmente con un buen tratamiento médico uno puede compensar la situación, y si es necesario llegar a la cirugía se puede hacer también. Déjame contarte un poco lo que nosotros estamos haciendo en la Facultad de Medicina. Nosotros estamos trabajando también con células madre, pero en melanoma, que es un tipo de cáncer de piel muy maligno y que metastiza con mucha frecuencia. Y nosotros llevamos más de 200 pacientes tratados ya. Nosotros tomamos del enfermo células madre, y las llevamos a hacer células dendríticas. La célula dendrítica es una célula de la inteligencia inmunológica, y manipulamos mediante antígenos de melanoma, cosa que hacer una inteligencia de la inmunidad ataque a las células de melanoma. Y ya llevamos más de 200 casos tratados. Eso involucra cultivo de tejido, muchas cosas, cultivos celulares, y con resultados bastante prometedores. Yo te quiero agradecer tu presencia. Tú ves que la media hora pasa volando, y quiero leer un mail que nos manda la señora Karin Messing. Dice: respecto a la entrevista al doctor Claudio Santander, mis felicitaciones por el programa, pero hoy día me alegró mucho escuchar al doctor Santander explicar por qué hay tantos problemas con la salud en Chile y cuáles son las soluciones. Sinceramente, la señora Karin, yo creo que el doctor Santander es de Concepción, el cirujano broncopulmonar, pero él dirige el UNISAPRE Más Vida y dio ideas bastante novedosas cómo solucionar los problemas de salud pública. Así que, bueno, le agradecemos su mail y lo hemos recogido como de las cosas importantes. Bueno, de esta manera queremos despedirnos al darle las gracias al doctor Pablo. Yo creo que ha sido bastante claro, y como siempre lo esperamos la próxima semana, siempre los martes a las 10 de la noche, y espero que ya estén repuestos de este fin de semana largo que recién hemos pasado. Tengan ustedes muy buena semana y nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 10 de la noche.
13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentaron Calidad de Vida.